todo. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Con el entusiasmo y el placer de siempre, nos disponemos a escuchar hoy algo especial, un programa del recuerdo. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, tiene el agrado de presentar hoy un nuevo programa. Tengo curiosidad por saber acerca de unos aviones que se ven pasar rara vez y que vuelan a una altura muy grande y dejan una línea de humo tras de sí. ¿A qué altura vuelan? ¿Por qué deben ir tan alto? Esa es la pregunta del Fego Leonel Pérez Rodas de Villa Canales, Guatemala. Escuchemos la respuesta. Estos aviones vuelan a mucha altura porque recorren grandes distancias. Son las aeronaves conocidas como jets o aviones de propulsión a chorro. Son aviones de pasajeros que pueden transportar unas 490 personas y tienen capacidad para llevar 30.000 kilos de carga. Dejan una estela o línea blanca tras su recorrido porque a esas alturas de 10.000 a 14.000 metros sobre la superficie terrestre, el aire es tan frío que congela rápidamente los gases del escape de los motores, los convierte en pequeñas gotitas o cristales de hielo y son las que forman esa línea blanca que se ve desde la Tierra. Desde Pilas de Cangel, Costa Rica, Olger Carballo Vargas solicita lo siguiente. ¿Qué significa la palabra chorotega? ¿De dónde a dónde se extendían los territorios de los indígenas chorotegas? ¿Cuáles materiales trabajaban? Escuchemos la respuesta. La palabra chorotega viene del idioma náhuatl, quiere decir proveniente de Cholula. Por esa razón, algunos estudiosos de la historia de los pueblos indígenas opinan que a los chorotegas también se les conoció como cholutecas. En Honduras existe un lugar con este nombre, donde habitaron los chorotegas en alguna época. Cuando los españoles llegaron a América, había indígenas chorotegas establecidos en las regiones mexicanas de Cholula, Oaxaca y Chiapas. También en las costas de Honduras y El Salvador, en la parte oeste de Nicaragua y en el Pacífico norte de Costa Rica. Ahora bien, no era que los chorotegas abarcaban todos estos territorios como un solo grupo. En realidad eran grupos separados, pero de un mismo origen, y cada uno de ellos era dirigido por un cacique. En cuanto a la lengua que hablaban, todas provenían de un mismo origen, las llamadas lenguas otomangueanas, de las que surgieron varios idiomas de pueblos indígenas de Centroamérica y México. Así, por ejemplo, los chorotegas que habitaron las regiones hoy costarricenses hablaban el llamado idioma chorotega, mientras que los que habitaron las tierras que hoy pertenecen a Nicaragua se comunicaban con el llamado idioma mangue. Desarrollaron con mucha habilidad la agricultura. Entre sus siembras principales estaban el maíz, los frijoles, calabazas, algodón, chile, cabuya, tabaco, cacao y árboles frutales. Pero también se destacaron por su habilidad para hacer artículos de cerámica y de arcilla. También trabajaban en piedra y metales. En la actualidad, algunos pueblos del cantón de Nicoya en Guanacaste, Costa Rica, tales como Guaitil, son habitados por indígenas chorotegas y sus descendientes, quienes fabrican vasijas y otras figuras de barro que son muy bellas y útiles. Desde Corralillo, Costa Rica, Mónica Ortega Piedra consulta. A mi gatita le gusta mucho la leche Dos Pinos. Quiero saber cuál leche es recomendable para que mi gatita la tome
sin que le haga daño? Oigamos la respuesta. No nos dice usted si a su gatita le cae mal la leche corriente. Si así fuera, le diremos que a los cachorros necesitan alimentos que puedan tomar y digerir fácilmente para evitar cualquier riesgo de diarreas. Esto a veces sucede cuando se les da leche corriente. La leche que le podemos recomendar para su gatita es la llamada leche deslactosada, es decir, una clase de leche que no contiene lactosa. La lactosa es un azúcar que contiene la leche y que muchas veces para los animales es difícil de digerir. Esta leche se puede conseguir normalmente en el comercio. Tiene el nombre de Delactomi y es producida por la Dos Pinos. Le recomendamos que le dé a su gatita media taza de esta leche al día hasta que cumpla 1 año de edad. Desde San Miguel, El Salvador, José Alejandro Gaitán Araniva pregunta lo que sigue. ¿Existió de verdad San Jorge o fue solo una leyenda? Oigamos la respuesta. San Jorge sí existió. Está considerado como uno de los mártires cristianos más conocidos. Le tocó vivir en una época en la que ser cristiano era motivo de una cruel persecución por parte de las autoridades romanas. Un historiador cristiano llamado Eusebio de Cesarea menciona a un soldado con un alto cargo en el ejército romano, quien fue encarcelado y torturado por oponerse a perseguir a los cristianos en el año 322 después de Cristo. Posteriormente fue arrastrado por las calles y después decapitado. Se cree que este soldado fue San Jorge. También existe un texto antiguo del siglo V con el título de Actas de San Jorge. Es un relato de los sufrimientos de este santo. Ahí también se lee que San Jorge tenía un alto puesto en el ejército romano y que fue decapitado por orden del emperador Diocleciano por oponerse a la persecución de los cristianos. Una de las leyendas más conocidas de San Jorge fue su lucha contra un dragón que atemorizaba a su pueblo. San Jorge logró vencer a ese dragón. Lo cierto es que, más allá de las historias que se recuerdan de San Jorge, sobre todas las cosas fue un mártir que causó una gran admiración por proclamar su fe en Jesús.
Carlos Enrique Escobar, de Chalatenango, El Salvador, hace esta pregunta. ¿Qué significa la palabra castrense cuando se refiere a las Fuerzas Armadas de un país? Oigamos la respuesta. La palabra castrense viene de una palabra latina, castro, que significa campamento militar fortificado. Por esa razón, se les dice castrenses a las personas y a las cosas relacionadas con el ejército y con la profesión militar. He escuchado que Abraham Lincoln no nació en Estados Unidos, sino que llegó muy joven a ese país porque venía huyendo de la Inquisición en Europa. ¿Eso es cierto? Esta es la pregunta que desde Tonacatepeque, El Salvador, nos envía Andrés Funes. Oigamos la respuesta. No es cierto que Abraham Lincoln llegó de Europa huyendo de la Inquisición. En realidad, este gran político nació en Estados Unidos el 12 de febrero de 1809. Sus padres fueron Thomas Lincoln y Nancy Hanks. Lincoln nació en una familia de colonos cuáqueros. Durante su infancia y juventud, marcadas por la pobreza, recorrió el río Mississippi y vivió de cerca las condiciones de miseria y maltrato que padecían los esclavos negros. Tenía 19 años de edad cuando visitó por primera vez una gran ciudad, Nueva Orleans. Junto al asombro que le producía observar las grandes casas de ladrillo, las tiendas y las calles, le causó espanto ver cómo vendían a los seres humanos como esclavos en los mercados. Entonces se dedicó a estudiar leyes, y una vez que se graduó, se dedicó a ayudar, casi sin cobrar nada, a las personas más pobres. Años más tarde lo eligieron como diputado. Posteriormente aceptó la candidatura presidencial y ganó las elecciones. Como presidente de su país, Lincoln impuso leyes que prohibían la esclavitud y daban libertad a todas las personas que vivían en Estados Unidos. Desgraciadamente no le faltaron enemigos, como suele suceder a todos aquellos que luchan contra la injusticia. Una noche, mientras estaba en un teatro, Lincoln fue asesinado. Fue el 15 de abril de 1865, cuando tenía 56 años. Desde Palmares, Costa Rica, Enrique Solano nos pregunta lo siguiente. Debido a que prohibieron el uso de la pastilla para curar frijoles, ahora no tengo con qué curarlos para guardarlos. ¿Qué puedo hacer? Oigamos la respuesta. Existe un método muy efectivo que usaban nuestros abuelos para mantener sanos los frijoles que guardaban. Se escogen bien los frijoles, se quitan los que están malos, los terroncillos y las basuras. Los frijoles bien limpios se echan en un tarro o en un estañón que se pueda cerrar herméticamente, o sea que al ponerle la tapa no quede ninguna rendija por la que pueda entrar el aire. Una vez guardados de esta manera, como los frijoles son materia viva, absorben el oxígeno que hay dentro del tarro o estañón. Entonces sueltan un gas llamado dióxido de carbono, que es el mismo que los seres humanos botamos al respirar. Cuando el oxígeno se termina, queda solamente el dióxido de carbono y los animalillos que hay dentro de los frijoles se mueren. Quiero saber si hay algún medicamento natural para la irritación de los ojos. Desde Tierra Blanca, Costa Rica, un oyente nos hace esa consulta. Escuchemos la respuesta. En las farmacias y hasta en los supermercados se consigue una gran variedad de los llamados colirios. Sin embargo, antes de ponerse cualquier medicamento en los ojos, lo primero que se recomienda es consultar con un médico especialista, el oftalmólogo,
porque la irritación puede tener varios motivos. Las causas más comunes de los ojos rojos son la resequedad por el viento, por el sol o por alguna basurilla que se mete en el ojo. También se produce por pasar demasiado tiempo frente a la computadora. En otras ocasiones, son en realidad la manifestación física de problemas que necesitan atención especializada, como el uso de anteojos o la aplicación de medicamentos con receta médica. También podemos decirle que las lágrimas artificiales que se venden en las farmacias, así como las gotas o las compresas de manzanilla, alivian sin peligro la irritación de los ojos. Eres más linda que un clavel de primavera, con el que adornas tu preciosa cabellera. Son tus ojitos que parecen dos estrellas, y tu boquita es del color de la cereza. Cuando te miro el corazón se me alborota, y siento cosas que nunca sentí por otra. Y hasta dormido yo te miro y se me antoja darte un besito en esa boca que provoca. Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador, y te daré mi corazón cuando tú quieras. Tiene delirio tu color, eres más bella que una flor, eres más linda que un clavel de primavera. Eres bonita y por bonita yo te quiero. Por tu cariño noche a noche me desvelo. Solo mirando las estrellas me consuelo. Se me afiguran tus ojitos en el cielo. Yo solo quiero nada más un lugarcito allá en el fondo de tu fiel corazoncito, que me dejaras que te hiciera un cariñito y que me dieras de tu amor solo un poquito. Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador, y te daré mi corazón cuando tú quieras. Tiene delirio tu color, eres más bella que una flor, eres más linda que un clavel de primavera. El Fego Leonel Pérez Rodas, de Villacanales, Guatemala, nos hace esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para evitar que las guayabas del árbol en mi patio no tengan gusanos? Oigamos la respuesta. Aunque a la guayaba no le afectan mucho las enfermedades, la única plaga que ataca a este fruto es la llamada mosca del Mediterráneo, que pone los huevos en las guayabas cuando están en el árbol. Cuando estos huevos se desarrollan, nacen unos gusanos que son las larvas o crías de la mosca del Mediterráneo. Es un problema que además se está dando mucho en otros árboles frutales como las naranjas y los mangos. Para combatir la mosca del Mediterráneo, se pueden utilizar las llamadas trampas. Estas se hacen con una mezcla de 2 cucharadas rasas de levadura granulada y una cucharadita de malatión en medio litro de agua. Luego se echa 1 onza de esta mezcla en botellas desechables de refrescos gaseosos de medio litro. En la parte de arriba de las botellas se abren unas ventanitas o se les hacen unos huecos pequeños con un clavo caliente. De acuerdo con la cantidad de moscas que haya, puede poner de 5 a 15 botellas.
unas 5 si el árbol de guayaba está en su patio, como usted dice, o 15 por hectárea en el caso de un guayabal. Y así llegamos al final del programa de hoy. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámenos por teléfono, código de área 506, números 2225-5238 o 2225-5338. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.